bienvenidos al podcast de Valio. Hoy estoy sin ningún colaborador y como siempre un presente Gerard Bernal. Hoy nos acompaña una persona muy divertida con una historia increíblemente trepidante. Se llama Edu. Buenas Gerard, buenas Valiers. Y nos va a explicar la historia de cómo ha llegado donde está, cómo ha evolucionado su patrimonio y ya veréis que tiene algunas historias muy interesantes entre medio. Así que si quieres, Edu, explícanos un poco cómo empezaste con la relación con el dinero, cómo empezaste a ganar. Muy bien. Bueno, pues la relación con el dinero creo que empezó en el año 2000, que por aquel entonces tenía unos 8 años. Vale. Donde, no sé por qué, se me fijó en la cabeza que quería monedas, coleccionar monedas. Pero no monedas de estas que encuentras mirando lo que te dan de cambio, sino monedas de plata proof, que se llaman, que son unas tiradas muy, muy limitadas, entre 5, 10, 12.000 tiradas, y que están bañadas en plata, tienen unos grabados especiales. Entonces, empecé a coleccionar eso. Realmente, después cuando hablemos de patrimonio, no lo tengo en cuenta. Sé que a nivel de precio de compra son unos 500, 700 euros, y tengo bastantes monedas de plata, la mayoría, algunas de oro, pequeñitas, que tengo ahí. No sé si algún día tendré que revisar qué valor tienen, pero fue la primera... Es un buen valor refugio. ¿Cómo se le llama esta afición? ¿Numántica? Numismática. Numismática. Sí. Es muy curioso. Esto ya lo sabía de Edu antes de que nos lo dijera, pero era algo que quería compartir. Un poco para poner en contexto a los oyentes, Edu, sí. ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Mira, pues yo tengo 27 años, soy emprendedor de aquí Barcelona, monté una primera empresa que se llama Qualito, que era un SaaS para industria alimentaria, y ahora estoy de socio y de responsable director de negocio de una consultora tecnológica. Es muy bueno porque la mayoría de invitados no suelen dar tantísimos detalles, suelen dar detalles numéricos de patrimonio, pero tú estás dando detalles muy concretos. Cuéntame un poco, porque es una historia que el otro día, como detalle curioso, hubo una quedada de la gente de Valio, aquí en Barcelona, y Edu pues apareció como otro Valier más y contó un poco su historia. Y a raíz de ahí pues le invitamos a que viniera a hacer este podcast. Entonces un poco explica cómo fue ese inicio. Sí, aparte de la numismática, en 2010, cuando ya estaba en la universidad, empecé a dar clases a universitarios, el segundo año de mi carrera, y ahí empecé pues a ahorrar un dinero. Era el primer dinero real que tenía ahorrado, 300, 500 euros, podríamos decir, no llegaba a 1.000 euros al principio, y entonces empecé a mirar dónde podía invertir. Tenía conocimiento muy limitado, muy básico, era totalmente amateur, entonces lo que, me cayó un poco del cielo fue el mercado alternativo bursátil. Supongo que vi un anuncio por internet y vi ese mercado que parecía peligroso, pero a la vez con mucha oportunidad para alguien, claro, sin capital como yo. Y la primera empresa que vi y que me interesó era GoEx. Yo estaba estudiando ingeniería industrial, entonces, pues un poco por asociación dije, esto más o menos lo entiendo. El otro día nos reímos mucho cuando contabas esta historia, pero bueno, cuenta cómo siguió esto. ¿Cómo siguió? Bueno, básicamente metí todo el dinero ahí. Vale. En Renta 4, no conocía nada. De hecho, los brokers de ahí pensaban, este tío, ¿dónde va? Porque no tenía ni idea de nada. No podré dar números muy concretos porque es que no tenía ni un Excel, no tenía nada. Vale. O sea, total desconocimiento. Pero bueno, con un poco de intuición y con mucha suerte, llegué a un punto que estaba haciendo o teniendo un por 10, por 11 vale, de mi inversión inicial. ¿Más o menos de la inicial de cuánto era? Fui añadiendo cada vez que en la academia me pagaban por las clases. Es decir, iba añadiendo de 200 en 300. Sé que al final tuve una plusvalua de 18.000 euros, esto me acuerdo, vale. Porque me metieron el 30 y pico por ciento y esos 6, 7, 8.000 euros me dolieron muchísimo. Vale. Pero bueno, sí, se convirtieron en total en unos 20 y pico. 20 y pico mil. ¿Al año, a los 2 años? No solo con GoEx, perdón, porque parte de GoEx, lo tenía todo ahí, pero también escuché por ahí que era importante diversificar. Vale. Entonces yo diversifiqué en la siguiente que me gustaba más, que era Carburos. Vale. Que también hacían cosas de ingeniería con materiales nuevos. Y ahí pues también tuve más o menos un por 9, por 8, por 10, no me acuerdo del todo, pero también una suma interesante. En ambas empresas estuve en el split, que por ejemplo
vi que el precio había bajado, o sea, se había reducido en un factor de 5, claro, de la noche al día, ¿sabes? Y pensé, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Entonces me di cuenta que tenía por 5 y por 4 acciones. Entonces empezaba a entender un poco pues todas estas cosas. Es muy divertido porque es la historia de alguien que empieza directamente a invertir por su cuenta sin quizá tener mucho conocimiento, pero que en tu caso te estaba saliendo bien. ¿Hablamos de un periodo de 1 año, 2 años? ¿Cuánto estuviste haciendo ese por 10? Estamos hablando de un periodo de entre 2 años y 2 años y medio. Sí. Muy interesante. Eso fue en 2012, 2013. ¿Y qué pasó con este dinero? Este dinero pasó que, bueno, yo lo iba comentando porque siempre he sido muy abierto con todo lo que hago, tanto con mis startups como con mi dinero. Eres un ludista financiero de manual. Exacto, se podría decir así. Y hablando con gente me dijeron, esto no es normal. Entonces yo ahí empecé a plantearme qué estaba pasando y cómo podía ser que empresas con productos que parecían que estaban bien, pero tampoco no curaban el hambre en el mundo, ¿no? Sí. Digamos, es decir, eran cosas, bueno, wifi gratis. Vale. Nos gusta, pero claro. ¿Cómo ganan tanto dinero? Me empecé a plantear de salir. Y un poco por intuición salí de las 2 empresas. Vale. La parte graciosa también, yo por mi parte, para otros pues no, es que al cabo de 1 mes y medio, 2, ya empezaron a bloquear las cuentas de Govex porque el auditor era fantasma, se empezaron a sacar los trapos sucios, una empresa americana hizo una auditoría fulminante y se congeló el valor. Es un poco la historia que todos conocemos, que fue al final pues una gran pérdida para muchos inversores. Exacto. En tu caso no, en tu caso te dio el primer gran capital. El primer gran capital, que también es gracioso, pero ahora no río tanto porque todo ese dinero lo moví a Ibercom. Vale. Una empresa donde también mucha gente ha ganado mucho dinero y yo la verdad es que al ver que el mercado quedó congelado, pues salí mucho antes de lo que tendría que haber. Pitando. Sí. Y bueno, después se convirtió en Más Móvil y todo esto, pero yo ya me había ido antes y bueno. Bueno, fue una Nunca se puede, no se puede ganar siempre. No, sin duda no. Y entonces, evolucionando, ¿qué hiciste con ese patrimonio? Ese patrimonio después lo moví con un broker de confianza en Gaesco. Me moví de Renta 4 a Gaesco y ya dije, pues vamos a jugar más a fondos, digo, voy a tranquilizarme un poco. Y bueno, yo todo esto lo hacía con vistas de montar mi empresa. Vale. Desde siempre había creído en emprender y un poco también con mi filosofía de probar antes de estudiar mucho y paralizarme pues pensando en qué podría hacer, pues yo actúo, ¿no? Y en ese caso pensaba, un MBA para aprender o crear una empresa y aprender de otra forma. Con la práctica, ¿no? Exacto, pues con la práctica, como el tema de inversión, pues yo me fui guardando ese dinero y fui ahorrando algo para montar mi primera empresa. Vale, y entonces, ¿esa primera empresa acabó de salir, no acabó de salir? ¿Cómo? Esa empresa yo guardé un poco de dinero en Gaesco, en estos fondos, pero saqué unos 35.000 euros, esto en 2015-2016, y acababa la carrera, y bueno, no quería meterme en el mundo laboral, estaba medio metido pero no me gustaba la vida como consultor, entonces hice un préstamo de 35.000 euros para montar la empresa. Vale. Bueno, los aprendizajes los tuve, el retorno no tanto. Fue como un MBA entonces. Fue como un MBA práctico realmente. Vale, entendido. Y ahora, entonces, estás teniendo un salario, entiendo. Ahora estás con un negocio de consultoría, tienes un salario. Exacto. Ha costado, pero llevamos 2 años y medio y sí, ya tenemos un salario razonable, porque al principio, como hemos hecho bootstrapping y no metimos dinero, porque al final es servicio, bueno, hemos ido subiendo incrementalmente y ahora sí tengo un salario bastante estable. Vale. ¿Y ahora mismo ahorras dinero? Intento ahorrar dinero, sí. ¿Cómo cuánto? Más o menos, seguro 500 euros al mes, vale. Aunque siempre estoy luchando por llegar a 600, 700, 800. Vale. ¿Qué gastos tienes cada mes para evitar conseguir ese objetivo? Cada mes fijos tengo 425 euros del piso, vale. Tengo 370 de autónomos y más o menos en cada trimestre tengo que guardarme, eso no son gastos, pero tengo que guardarme unos 1.500 euros para pagar los IVAs, es decir, los 500 euros que ya me guardo también separados cada mes para después poder pagarlos. Es decir, eso ya no lo puedo tocar, por lo tanto ya son más de 1.000 euros, un poco más, 1.200, 1.300, entonces realmente con mi sueldo pues estoy luchando siempre por
aparte de los 500 que los tengo sagrados, Ajá. pues luchar por un poco más. ¿Cuánto estás ganando ahora cada mes? Brutos. Ahora mismo, brutos, que se me ingresen en la cuenta, Ujú. tengo unos 2.300. Claro, esto es un poco... Hay trampa porque, como bien ha dicho, con es autónomos de estar controlando y hay una gran parte de ese dinero que no es tuyo. Exacto. Pero bueno, 2.300 brutos, entendemos que consigues ahorrar 500 con aras de intentar conseguir 700, 800 Sí. mensuales. Eso de ahorrar, ¿por qué motivo lo haces? ¿Qué estás esperando? Bueno, la verdad es que esa inversión que hice para la empresa fue positiva, pero bueno, ahora quiero volver a construir el Vale. capital. No tengo un objetivo concreto, Vale. pero sí que quiero volver a construir el capital que tenía. ¿Vale? Entonces, creo que es mucho más importante ese ahorro que los rendimientos que pueda sacar con inversiones. Vale. Por lo menos lo controlo mucho más y es mucho más fácil. Entonces, eso es lo que quiero realmente optimizar, ¿no? ¿Algún plan definido? Quizá ahora qué hacer con ese dinero, porque... Sí, ahora mismo como tengo una cartera bastante bien estructurada, ya tengo idea de cómo quiero ir distribuyendo ese dinero, invirtiéndolo cada mes Vale. en distintas plataformas que estoy utilizando a día de hoy. Vale, ¿se pueden saber? Sí, claro. ¿Son plataformas que has escuchado en Valio o es algo que...? Pues la gran mayoría sí. Ah, las has leído con nosotros. Las he leído Vale. con vosotros. Vale, entonces, ¿cómo lo estás distribuyendo? Entiendo que haces algo de fondos indexados. Correcto. Vale. Fondos indexados, de hecho he leído muchísimo sobre esto en el foro y la verdad es que ahora mismo tengo más o menos un 40% Qué bueno. de mi capital ahí. Ujú. Y es donde quiero ir, sobre todo en estos primeros meses, ir añadiendo Vale. este ahorro. Aunque también tengo en el punto de mira poder hacer otras inversiones que no tengo en mi cartera ahora mismo y quizá algún mes pues paro de meterlo en fondo indexado, en gestión pasiva y guardo un poco para, ahora mismo si me preguntaras, pues para volver al MAP. Vale. Me ha vuelto a picar la curiosidad. Qué bueno. Con más conocimiento de causa y más experiencia, pues... Tendremos que hacer un podcast 2 entonces dentro de un tiempo contigo. Veniendo de eso, ¿cuál sería quizá tus mejores aprendizajes o los mayores errores que también te han hecho aprender, ¿no? Al final. En cuanto a En cuanto a inversión, inversiones, ahora- por ejemplo, porque el ahorro entendemos que más o menos es una persona ahorradora con inquietudes, Ujú. pero en cuanto a inversión, En cuanto a inversión, la verdad es que, bueno, primero de todo, que soy súper amateur aún, Ujú. que me guío mucho por mi intuición, pero sobre todo hablando con gente experta. Y sobre todo, no esperando nada de algunas de las locuras que he hecho. ¿vale? Em, ¿Alguna locura destacable? Fuera bueno. de lo del MAP. Bueno, también en un punto intermedio, cuando estaba montando la primera empresa, descubrí el mundo de las criptomonedas. Entonces, bueno, ahí también hice algunas apuestas fuertes en 2017, 2018. Eso suena un poco arriesgado. Sí. ¿Qué tal salió eso? Bueno, podría haber salido mejor. Ha salido, bueno, como un aprendizaje. También la tecnología me interesaba mucho, que es algo que también yo tengo como aprendizaje, ¿no? Invierto en cosas que me interesen, Ujú. que también es un poco la manera de realmente aprender más. Sí, Es explica, decir, sí. cuando tienes 10.000 euros en un sitio, es más fácil que ya no es solo intuición, sino que utilices tu energía para entender cómo funciona, hablar con gente experta y convertirte en un experto para entender, ¿no? Dónde estás metiendo. Vale. Vamos a la pregunta del momento del podcast y es, ¿me sabes decir cuánto patrimonio total tienes ahora mismo? ¿Contando las monedas de plata o sin contarlas? Intenta hacerme una aproximación, quizá. Ahora mismo estoy sobre los 40.000 euros. Vale. Sí, además lo he estado reorganizando un poco. Ujú. Entonces tengo estos 40.000 euros y bueno... Vale. 40.000 euros con 27 años. Ujú. Entiendo, me has dicho que quizá no tienes un objetivo a corto plazo, pero ¿conoces el concepto de independencia financiera? Sí, de hecho no lo... Sabía el concepto, pero lo he estado realmente aprendiendo, sobre todo leyendo en el foro y con las ayudas estas que te dan Indexa o estas plataformas que te ayudan pues, a visualizar bien Vale. pues, cuándo te va a llegar, qué necesitas controlar. Vale. Entonces eso es muy interesante. ¿Y es algo que te atraiga o que activamente estés haciendo un plan hacia la independencia financiera? A ver, siempre ha estado un poco en mi cabeza. No es que me guste el dinero por el dinero, sino por la libertad que me puede dar. Correcto. Entonces, no es que quiera dejar de trabajar, sencillamente quiero
poder dedicar mi tiempo y energía a las cosas que me interesan. Entonces, Vale. poder llegar a este punto sí que es algo que me planteo, pero no tengo prisa porque sé que todo lo que voy haciendo en mi camino ya me va llevando hacia allí. Entonces, Sí. tampoco quiero llegar a los 40 o los 50 porque ya más o menos creo que estoy en el camino. Estás en el camino, más o menos con el ratio de aprendizaje y ahorro que tienes con la edad. Si sigues con los años, un poco al final el interés compuesto hará su trabajo. La pregunta que a veces es complicada decir es, ¿plan para el futuro y tiempo? ¿Para qué? ¿Tienes algún plan, alguna idea, algo que quizá nos sorprenda o que nos quieras compartir con ese tiempo si no trabajaras, pongamos? Si trabajaras menos. Bueno, a ver, es un poco cliché quizá, pero bueno, al ser emprendedor, después ya como emprendedor en serie, si le quieres llamar, ¿no? Tengo muchas ganas ya de no dedicar mi tiempo en algún punto a yo levantar proyectos, sino ya tener un capital que me permita, no solo conmigo, sino con la gente con la que confío, pues ya montar un pequeño vehículo con el que poder ayudar a otra gente pues a levantar sus proyectos y ya, digamos, hacerlo desde una capa por encima, ¿no? Que a mí también me gusta muchísimo bajar a bajo nivel, pero ya poder empezar a tener un capital que ya no solo trabaja con fondos indexados, con esta rentabilidad, sino ya con proyectos y personas, es algo directamente relacionado conmigo, quiero decir, es algo que me motivaba muchísimo para conseguir en 3-4 años. ¿En 3-4 años? Sí. Es bastante ambicioso. Es muy ambicioso. Pero nos gusta que sea ambicioso. Claro. Al final, desde Valio también compartimos bastante estas ideas de poder ayudar a la comunidad, desde donde lo hemos enfocado, ya sea en finanzas personales o como en tu caso, en una comunidad emprendedora. ¿Querrías comunicar algo a la comunidad? Quizá algo que no hayas escrito en el foro o que quieras decir un consejo. Bueno, yo el consejo, con lo que estoy viviendo ahora, que ya lo he comentado antes, pero lo vuelvo a explicar, Vale. porque al final y la gente sabrá más que yo, pero realmente tratarte a ti mismo como una empresa, que esto lo he aprendido pues, a base de tener 2 empresas, Claro. y controlar tus finanzas, tus gastos, revisarlo en un Excel, en una plataforma donde mejor te vaya, eso es la clave. Es decir, porque después haces números con las rentabilidades, con la inversión, con el dinero que puedes tener, y es que no hay punto de comparación. Eso es algo que me ha costado un poco aprender, pero ahora lo que estoy aprendiendo y lo estoy sobre todo practicando, es como que ya me está cambiando la filosofía de vida y los hábitos incluso de mi día a día. Es una de las cosas que... Es quizá el mejor consejo que hemos recibido nunca. Es un consejo a largo plazo, pero realmente cada día, y el proyecto de Valio se basa en eso, en poder aprender, compartir y un poco pues tratarte como una empresa teniendo unos objetivos. Pues muchas gracias, Edu. Es un podcast, te diría, de los de más nivel que hemos tenido, y espero que puedas volver por aquí a contarnos más pronto sobre tus proyectos. Muchas gracias, Gerard. Hasta pronto a todos. Venga, hasta ahora.